En este videoensayo les presentaremos dos obras en las cuales encontramos similitudes. Precisamente vamos a hablar de cómo en cosas sencillas o cosas sin sentido podemos encontrar arte. El arte tiene varias interpretaciones y depende del criterio de cada persona. El autor del cuento es Gabriel García Márquez, un escritor colombiano que fue autor de la famosa obra Cien años de soledad y fue acreedor al Premio Nobel de Literatura en 1982. El autor de la pintura es José Antonio Velázquez, un prestigioso artista hondureño, quien fue pintor, escultor, fotógrafo, comerciante y político. El cuento se desarrolla en un pueblo donde una señora le empieza a decir a sus hijos que algo muy grave va a pasar en el pueblo. El rumor se va pasando entre la gente y una señora va a la carnicería a comprar carne y el carnicero le dice que mejor se lleve más kilos porque estaban diciendo que algo muy grave iba a pasar en el pueblo. El rumor se sigue esparciendo y todos se guardan en sus casas y empiezan a decir que algo grave está pasando. Lo que sucedía era que nada estaba pasando, pero todos pensaban que sí. Decían que hacía mucho calor en el pueblo. Aunque siempre hacía mucho calor, ellos pensaban que era algo muy raro. Al final, lo que pasa es que todos empiezan a irse del pueblo porque pensaban que algo estaba sucediendo y empiezan a quemar sus casas hasta que el pueblo se queda vacío. El cuento de Gabriel García Márquez, Algo muy grave va a suceder en este pueblo, escrito en 1975, es sobre la gente de un pueblo donde se van pasando rumores de que algo grave va a suceder ahí. Al principio, todos piensan de que no es real, pero poco después lo empiezan a creer. La realidad es que no sucede nada, pero como todos pensaban que algo iba a pasar, se espantan y notan cosas que siempre estuvieron en el pueblo, pero como si fuera algo diferente. De lo que este cuento nos habla es de la situación de la sociedad y la incertidumbre del futuro. García Márquez escribió el cuento después de una entrevista donde le preguntaron sobre el futuro de la literatura latinoamericana y el cuento es un gran ejemplo sobre la forma de vida y la inseguridad económica. La pintura de José Antonio Velázquez son paisajes en general de San Antonio de Oriente. En esta pintura podemos notar que son pinturas de un pueblo. Son pinturas de situaciones reales donde sale gente haciendo actividades de la vida diaria. Gracias a ciertas características de estas obras, ambas pertenecen a corrientes artísticas que tuvieron su auge durante el siglo XX en Latinoamérica. Tanto el realismo mágico como el arte naif son corrientes artísticas que hablan o expresan situaciones fantásticas, pero también son situaciones que suceden en la vida diaria. A su vez, ambas corrientes se caracterizan por huir de las expresiones artísticas que se empapan de convencionalismos y buscan la ruptura de lo comúnmente aceptado. Siendo que los representantes del arte naif son autodidactas, ya que aprendieron por ellos mismos, pues buscan huir del convencionalismo, mientras que el realismo mágico, aunque representado por artistas con estudios, es una ruptura en la literatura que busca hacer relatos con base en problemáticas irreales que reflejan el alejamiento del convencionalismo, tal como lo podemos ver en el cuento de García Márquez. En conclusión, podemos decir que el cuento es muy sencillo y sin sentido, pero aún así es considerado arte porque trata de aspectos de la vida diaria. Y si lo analizamos de manera correcta, podemos decir que habla sobre la incertidumbre y cómo la gente es ingenua y se deja llevar por rumores. Las pinturas de José Antonio Velázquez también son sencillas, pero al igual que el cuento, reflejan nuestra vida cotidiana y cómo no nos damos cuenta de las cosas que nos suceden porque pensamos que siempre van a estar ahí. El arte es muy complicado y no siempre todos lo van a ver de la misma forma. Sin embargo, tiene muchos significados y todos lo percibimos de formas diferentes de acuerdo a nuestras vidas y las experiencias que hemos tenido.